y critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, enemigo de todos. Muchas gracias. Bueno, Daniel es una de las personas que yo más admiro en el ámbito mediático de Venezuela. Y lo admiro porque creo que somos hermanos, en cierto sentido, somos brothers in arms. Los dos somos víctimas directas de Henry Ramos Ayub. Los dos somos víctimas directas del establishment mediático en Venezuela, que siempre está casado con una u otra de las posiciones, entre comillas, posiciones. En Venezuela hay una sola posición, pero ellos pretenden estar de un lado o del otro siempre, y entonces de una forma siempre acomodaticia, entonces hablan parcialmente de un lado o parcialmente del otro lado. Y Daniel, a quien estoy conociendo hoy por primera vez en persona, siempre me pareció que tenía una línea un poco como la mía, ¿no? O sea, lo mío siempre ha sido denunciar la corrupción, y donde caiga, cayó. O sea, a mí no me importa si eres de aquí, de la mitad, o eres chavista, no me importa. La corrupción es el problema que ha llevado a Venezuela al sitio en donde está. Entonces, yo siempre pensé que dentro del ámbito mediático en Venezuela había muy poca gente con una voz verdaderamente crítica e independiente, de disparar, bueno, a donde fuera que hubiese que disparar. Entonces Daniel es una de esas personas, quizá muy pocas, yo diría que hay no muchas en Venezuela, y que se ha mantenido incólume a pesar de todos los ataques, de todas los asedios, de tener que haberse exiliado porque le dieron, un batazo el 1 de octubre del 2014. Yo te quería comentar sobre eso también, ¿no? Que a él le da un batazo el 1 de octubre del 2014 en Caracas. A mí se me metieron en mi apartamento aquí en Londres el 17 de noviembre del 2014. Es decir, 45 días más o menos después no lo sabía. De lo que te sucedió a ti en Caracas. A mí me robaron mi apartamento, se llevaron las computadoras, me dejaron fotos de mis hijas diciendo las vamos a violar, aquí en Londres. Entonces, uno sigue incólume, dándole palo a la gente que hace este tipo de cosas y que está relacionada con este tipo de cosas, y luego entonces tú tienes comentarios como el que no hables de la corrupción, eso es malo, no ataques a todo el mundo, te vas a quedar solo, te vas a quedar sin amigos, nadie te va a apoyar, etcétera, etcétera. Muchos de estos que comentan estas cosas obviamente están en la esfera política, en la esfera mediática en Venezuela por mera conveniencia económica, más no por tener una posición recta sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Entonces, para mí fue un gran honor cuando Daniel me llamó y me dijo, oye, voy a estar por Londres, te escribí un libro, te lo voy a mandar y tal, y el libro tiene cosas muy llamativas para mí que yo no conocía. Te quiero felicitar por darle un aspecto histórico y de explicar toda una serie de cosas, inclusive mucho antes que el chavismo llegara al poder. Todo el tema del Palacio Miraflores, de la Villa Zoila, me pareció muy interesante darle ese aspecto histórico que explica también el porqué de las cosas son como son en Venezuela. Tú estudiaste Relaciones Internacionales en la UCB, yo estudié Estudios Latinoamericanos aquí en King's College, precisamente porque querían entender desde el punto de vista histórico por qué pasan las cosas que pasan en Venezuela. Luego claramente uno se va dando cuenta que a medida que tú más ahondas en la corrupción venezolana, entonces empiezas a ver que la corrupción venezolana no es tal. La corrupción venezolana es la corrupción global. Entonces
Aquí hay corrupción, en España hay corrupción, en Estados Unidos hay corrupción, en la República Dominicana hay corrupción, en Panamá. Es decir, el mundo está plagado de corrupción. Entonces, retomando el mensaje de tu buen amigo de que no ataques más la corrupción, porque eso no le hace daño a nadie, tienes razón, tienes toda la razón. Yo llevo ya 20 años en este tema y me he dado cuenta que es arar en el mar. De 20 años denunciando gente, uno agarran, porque se equivocó y aterrizó en Cabo Verde, coño, pobrecito, y lo agarraron. Pero cuánto, bueno, el bolichico vive aquí a 10-15 minutos de aquí, vive el bolichico Alejandro Betancourt. Aquí, detrás de la casa del Parlamento. No le ponen una mano encima. Viaja para España, no le ponen una mano encima. Libres. Claro, cuando tú tienes miles y miles de millones, ¿quién te va a joder? Nadie. Entonces ellos siempre están por delante de todas las investigaciones, de todos los casos que hay en su contra, de todas las denuncias que hay. ¿Por qué? Porque tienen tanta plata que nos han robado a todos nosotros y por eso el país está como está, pues se lo robaron todo. Entonces yo digo, oye, ¿qué hay que hacer? Lo único que podemos hacer es exponer a esta gente. Bueno, si les cae la chapita algún día o no, ya eso no es asunto mío. Pero yo pienso que uno tiene siempre que hacer ese intento. Y Daniel es una de las personas que hace constantemente ese intento de exponer la podredumbre que hay en la actualidad en la política venezolana. Otra casualidad es, bueno, tu relación de vieja data con la familia Guaidó. Y cómo, o no relación, pero que los conoces desde, como decimos en Venezuela, de atrás. Entonces un buen día Daniel llega y me dice, oye, mira lo que me mandaron, tú que andas investigando por ahí, me mandaron esto, y entonces me manda un screenshot de unos nombres de unas compañías. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? Y entonces me pongo a buscar, bueno, resulta que era el parapeto que habían montado para recolectar dinero para el interinato a nivel internacional. ¿Y dónde lo estaban haciendo? Aquí en Londres. ¿Con quién lo estaban haciendo? Con Julito Herrera Velutines, que es un ampón de viejísima data que vive también aquí en Londres, que le ha donado más de $500,000 de libras al Partido Conservador de Inglaterra, que fue promotor y sponsor del Golden Jubilee de la Reina. O sea, what the fuck. Entonces, ahí es donde nosotros estamos. Y contra esa gente, honestamente, como no sea Uncle Sam, es decir, como no sean los gringos, que en algún momento, un día, se caigan por el lado izquierdo de la cama y digan, coño, hoy es el día que voy a agarrar a un venezolano corrupto. Como no sea por ellos, nadie les hace nada en ningún lado. Nadie. Otro que vive aquí de lo más cómodo es Antonio Mujica. Smartmatic, para quienes no lo conocen, instaladísimo aquí, tiene lores en la nómina, increíble lo que ha hecho ese muchacho, calladito ahí metido en una oficina, no muy lejos de aquí también. ¿Quién se acuerda de él? Nadie, yo, más nadie. Entonces elecciones vienen, elecciones van y tal, entonces estos payasos en Venezuela, no, ahora sí vamos a la elección, ahora sí nos van a votar. ¿Qué? Tú vas a ganar el día que el chavismo decida que tú vas a ganar. Entonces, me encantó que me hicieras la invitación, me encantó tu libro. Quería preguntarte sobre el libro algo específico que es, no entendí muy bien el ficción y no ficción. Hay una dicotomía ahí, hay unos cuentos que echas con lujo de detalles y hay otros cuentos que entonces te vas al periodista fantasma y entonces narran las cosas así tipo Chepacandela. Entonces te quería preguntar por qué si decidiste ser tan específico en unos casos, decidiste no serlo tanto en los otros casos. Esa es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Y luego, bueno, haces unas citas muy importantes ahí, sobre todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo no podría estar más de acuerdo. Porque la realidad es que en Venezuela siempre la gente ha visto la política como una cosa sucia y no, yo no me meto en eso no es conmigo, si yo no sigo trabajando pues a mí no me afecta y tal. Bueno, resulta que nos afecta y nos afecta a todos, nos guste o no nos guste. Entonces hay que, bueno, o agarrar las maletas y largarse, o decir, bueno, ¿cómo podemos arreglar esta situación? Desde luego que con el estamento político que hay en Venezuela, y me refiero al estamento en única
al único estamento que hay, que es toda esa mierda que está ahí. Son todos iguales. O sea, con esa gente nunca el país va a cambiar, con esa gente nunca la situación se va a mejorar, no vamos a volver a la Venezuela saudita, o sea, esa gente no va a arreglar nada nunca, porque ellos están ahí por beneficio propio, y lo que les pase a los demás no les interesa. Ellos lo que están es, como tú bien narras en el libro, diciendo: yo pobre no voy a hacer más nunca, como dijo el famoso Gustavo Guaidó. Yo ese cuento lo he escuchado no sé ni cuántas veces. Manuel Rosales se lo escuché también una vez cuando estaba trabajando en la campaña. Manuel Rosales: yo no vuelvo a ser pobre nunca, todos están en esa, yo no quiero ser pobre nunca, los demás. Entonces hay que seguir dando palo hasta donde se pueda, siempre con mucha cautela, porque mira que tienen el brazo bien largo los tipos y tienen mucho poder en todos lados. Pero bueno, uno tiene que poner su granito de arena. Yo decidí, por cuestiones personales, que yo no iba a seguir en este tema hace un poco más de un año, pero bueno, aquí está la generación de relevo. Ya yo tengo 20 años en este macán, aquí está la generación de relevo para que él siga y otros sigan dándole palo a esa piñata, pero no para saquearla, sino con otro fin. Así que muchas gracias. Gracias, Ale, muchas gracias. Un aplauso para Ale. Bien, yo voy a decir algunas cosas y a responder la pregunta de Ale. Luego, por supuesto, responder algunas preguntas de ustedes y creo que lo que ha sido más, donde hemos tenido más actividad en las presentaciones que hemos hecho es en esto de firmar el libro y conversar directamente con la gente, y creo que eso va a ser aquí también. Bien, por supuesto que no voy a, para los que no han leído el libro todavía, no voy a hacer spoiler, ni mucho menos, pero creo que es necesario sí alguna explicación sobre algunas cosas. El libro se empezó a escribir a principios del mes de junio del año 2022. Yo estaba recién operado y estaba muy aburrido, ¿sí? Porque no tenía con quién meterme, por un reposo obligado, y entonces arranqué este proyecto, que no tenía nombre, o por lo menos tenía un nombre que era genérico, porque evidentemente el propio desarrollo de la obra iba a determinar qué nombre iba a tener. Y entonces al final ocurrieron dos cosas. Lo primero que ocurre es, tres cosas que definen el libro al final. Lo primero que ocurre es que decidí que había uno de los relatos que no lo iba a incluir en el libro. Y no lo quería incluir porque me tocó vivirlo de cerca. O sea, fui una persona que estuvo allí cuando ocurrió, que es el relato que está en el capítulo Perla Linares, ¿no? El caso de Perla Linares. Eso que se narra allí con algunas cuestiones de ficción, yo estaba allí, yo estaba en ese comando de campaña cuando eso ocurrió. Conozco a la persona y fue una cosa tan triste, tan patética, que yo sentía que iba a hacerle daño otra vez a la persona que vivió eso si yo lo volvía a narrar, si yo lo narraba de esa manera. Y sentí que no era justo. Conversándolo con Neomar Hernández en la transmisión que hacemos todos los viernes exclusiva para nuestros suscriptores, yo le comenté eso, o sea, estaba comentando eso, y hubo uno de los suscriptores que dijo, pero porque conté qué fue lo que ocurrió, y él dijo, no, pero tú tienes que narrar eso, porque si tú no narras eso no se va a entender absolutamente nada de lo que es la podredumbre de la política en Venezuela. Cámbiale los nombres. Y por eso fue que cambiaron los nombres. Y decidí que había otros relatos donde también tenía que cambiar los nombres. Y entonces es cuando el libro se redefine. Eso es lo primero. Lo segundo ocurre cuando recordé, yo no sé quién fue que me lo dijo, en algún momento lo recordaré, lo digo en todas las presentaciones, en algún momento recordaré quién fue que me lo dijo y le daré el crédito. Fue el que me dijo que la política en Venezuela se había convertido en los últimos, con el chavismo, en cuanto a la oposición, en una fiesta con piñata.
porque los políticos que estaban en la palestra en ese momento iban a la piñata, iban a la política como los niños cuando van para la piñata, con la mamá detrás. Entonces allí se entra en otra dimensión, porque yo empiezo a preguntar y algún sondeo en mis redes para preguntarle a la gente qué recuerda de las piñatas, y no había un solo recuerdo bueno. Creo que solamente 3 personas recordaban algo bueno de la piñata, porque todo el mundo recuerda que no, que tenía que darle palo a un muñeco de mi comiquita favorita, y entonces a mí no me gustaba, o yo nunca agarraba caramelo, o se me caían encima, o una vez me dieron un palazo, o tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que la piñata venezolana es distinta a las piñatas en el resto del mundo, porque en la piñata en Venezuela hay una cuestión sociológica particular. En primer lugar, el que hace la piñata sabe que van a ocurrir cosas y se prepara para eso. Lo primero que hace es definir quiénes le van a dar primero a la piñata y quiénes le van a dar de último. A mí siempre me dejaban de último, como yo siempre era el más grande, sabían que yo no, porque la tumba primero, entonces los demás no le van a dar, entonces tienen que darle todo. En segundo lugar, por supuesto, están las madres o los representantes detrás de cada niñito. Y cuando caen los caramelos, por supuesto, ocurre toda la rebatiña esa que ocurre allí de la peor manera, y al final, ¿qué termina ocurriendo? Que quedan los niños sin caramelo, o con muy poco corotico. Y entonces empiezan los llantos. Empieza el poco, y empieza todo el mundo a ver cómo hubo un niño o 2 o 3 que fueron los que agarraron más caramelos, ayudados por la mamá que estaba detrás con la bolsa, todo aquello. Y entonces una cosa, tú ves a Leopoldo, a Capriles, y ves a María Corina llorándole aquí. O sea, entonces, ¿qué ocurre? En ese momento, el dueño de la fiesta tiene, porque eso es obligación, tiene un guardado, donde tiene todo lo mismo que tenía otra piñata guardada, y entonces él sale y reparte entre los que se quedaron llorando, y se acabó el problema, y además nadie llora. Y además hay un timing en la fiesta, porque después que eso ocurre y que se calman las aguas, tal, que nadie pelea, hay que repartir los cotillones, más caramelos. Y ya cuando está todo el mundo entusiasmado, tomando el pito que hay en la piñata, todo aquello, se pica la torta, y, y ahí ya la fiesta se termina. Eso es la política en Venezuela, con el añadido de que quien reparte los caramelos es el chavismo. Entonces usted ve cada vez que y además de eso, que se pica la torta y no termina la fiesta, sino que vuelve a empezar. Entonces es una fiesta permanente. Entonces usted ve cómo cada vez que hay, y inclusive lo llamamos una fiesta electoral, o sea, lo llamamos así, no, la fiesta electoral. Entonces usted ve como hay una campaña, como hay una cosa tal, viene a tumbar la piñata, que es el día de las elecciones, queda un poco de gente llorando porque hubo fraude, porque me robaste, porque estos no eran mis votos, porque dónde están las actas, los votos, tal. Y hay una calma chicha, y de repente viene otra cuestión, otra elección donde les dejan, no, pero mira, no ganamos la presidencia, pero ganamos 5 gobernaciones. Y además de eso, logramos ganar 37 alcaldías. Y no se puede negar que hemos ganado una buena fracción parlamentaria. Y así van, y la cosa se calma, y hay que seguir peleando, y hay que seguir unidos, porque si nos separamos entonces no vamos a ganar nada, y quédese tranquilo que vamos a picar la torta. Entonces eso, por supuesto, definió al final el nombre. Y cuando se define el nombre, yo recordé que hubo alguien, cuando arrancó mi guerra contra Henry Ramos Alud, por el año 2012, 2013, empezaron a salir enemigos de ese señor hasta debajo de las piedras. Yo creo que él lo colecciona. Y hubo alguien a través de las redes sociales que me hizo llegar esta foto. Y yo recordé que yo tenía esa foto en alguna parte y no recordaba dónde. Entonces, ¿qué se ve en la foto? En la foto se logra ver a un joven en sus 20 años, ¿verdad? Tenía más de 22 años porque ya tenía el anillo de graduación de abogado, ¿okay? En una fiesta peleando con un hombre de mediana edad por el palo de una piñata. Este tipo me llama la atención, todavía no sé quién es. ¿Sí sabe? Pero el asunto es que cuando ves al fondo en la foto, te das cuenta de que solo hay hombres. Es lo que diría mi hermano en perfecto guaireño, una fiesta puro palo. Yo recordé esa foto y yo dije, esa es la portada del libro. Y cuando estábamos haciendo la portada del libro, cuando estábamos en medio de toda esta cosa, me dijo la persona especialista del asunto, mira, tú no puedes poner esa foto ni en la portada ni adentro del libro,
por dos razones. Número uno, porque no sabes quién es el fotógrafo para que te autorice, no está publicada en ningún medio para que te haga lo demás, y las personas, por lo menos una de las personas está viva, entonces vas a condenar el libro a que te lo demande. Y entonces el diseñador, el ilustrador, que es Darwin Leal, que es un extraordinario diseñador, un extraordinario ilustrador y que tiene una carrera muy interesante, o sea, una carrera muy buena en el diseño de carátulas para la música, ¿no? Para cantantes y artistas, tomó en sus manos el reto y creó esta portada, donde están los personajes, que es un zorro joven y otro que en realidad no sabemos quién es, pero él decidió ponerlo como un burro y creo que le quedó muy bien. Entonces, ¿dónde termina todo esto y a dónde va todo esto? En efecto, la política venezolana sigue siendo una fiesta con piñata, sigue habiendo unos personajes siniestros y sigue habiendo unas situaciones terribles. Creo que en este momento estamos en ese preciso momento donde la gente está, donde la fanaticada está llorando porque no alcanzaron los caramelos, porque la piñata del gobierno interino se acabó y se quedaron unos con caramelos y otros sin caramelos. Dentro de la dinámica que yo hice preguntándole a la gente por la piñata, hubo 2 o 3 que decían que les encantaba la piñata. Bueno, esos son los 2 o 3 que agarraban caramelos en la piñata y que les iba muy bien. Entonces hay que hacer un ejercicio. Usted cuando vea que ya cayó la piñata, ya ahorita la piñata interina cayó, entonces ¿quién está llorando y quién está callado? Entonces usted sabe quién agarró caramelo y quién se quedó sin caramelo. El que se quedó sin caramelo está llorando para que le den caramelo, no porque esté en contra de que haya piñata. Y ese es el ciclo natural en todo esto. La próxima piñata se está preparando. Hay unos preparativos bien interesantes que ni siquiera son ya clandestinos, sino que ya las cosas se hacen abiertamente. Estando en Madrid, donde parece ser que es la ciudad del mundo con más boliburgueses y delincuentes falsarios y prostibularios por metro cuadrado, hasta el punto que tengo prohibida la entrada en varios restaurantes propiedad de estos personajes. Cuando me llegaba, llegué a uno de estos restaurantes y por Carolina Herrera no te dejó entrar. No. Por eso. Mi hermano se le ocurrió, dijo, vamos a entrar aquí, y fui con mi hermano y con mi equipo, con mi asistente de producción, y cuando llegamos estaba el restaurante vacío, y yo entré y vamos a sentarnos allá, y se asomó alguien en la barra y salió de por allá, y dice, ay, disculpe, es que no, ¿tiene reservación? No, entonces no, lo sentimos, no hay. Y luego en otro restaurante, que entonces fue que me enteré que era del mismo dueño, también estaba vacío, pero tenían un evento. Entonces no, ¿cuál era el evento? No sé, pero el restaurante estaba vacío también. Entonces, por supuesto, así como hay eso, hay otro. Ahí están lo contrario, están los venezolanos que están regados y te llaman y te dicen pasa por aquí y vamos a hablar, etc. Entonces, el lunes 11 de enero se realizó la primera reunión en la ciudad de Madrid de un movimiento llamado Movimiento de Ciudadanos Venezolanos en el Exilio, que si no los han llamado, prepárense porque les van a empezar a llamar y les van a empezar a mandar mensajes de texto, los van a meter en grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, le van a mandar invitaciones y todo ese tipo de cosas, con los mismos personajes que estuvieron en ese experimento siniestro llamado gobierno interino. En el caso de Madrid, de esa reunión, el orador, uno de los oradores principales fue el señor Humberto Calderón Berti, para seguramente decir todo lo contrario a lo que dijo el día anterior, y así, porque él es así, ¿no? una estrella para eso. Y además de eso, sin ánimo de caer aquí y traerme las rémoras de mi pasado adeco, hay un poco de copellanos organizando eso, donde el que más brilla y resplandece es Paciano Padrón, que es un tipo que su solo nombre ya debería ser causa de comunión para quien camine con él. Entonces, y haciendo maldad. Entonces, son unos tipos que pasa el tiempo y los tipos siguen ahí, no se mueren, cuando tú crees que se murieron resucitan. Y, por supuesto, ¿en qué andan? No, en que hay que hacer unas primarias. Hay que hacer unas primarias. Esto hay que hacer unas primarias. Ahí, además de eso, esos que están promoviendo esas primarias tienen 2 candidatos. Por eso es que hago el señalamiento de los copellanos.
Entonces tienen un candidato afuera y un candidato adentro, no sé cómo van a hacer ellos, ¿no? Tienen a Calderón Verde, que es candidato, por si no se han dado cuenta. Y tienen adentro a César Pérez Viva, que ya sacó por ahí una propaganda con una canción de Shakira de fondo, una cosa patética, que nada más se le ocurre a una persona como alias Mazamorro. Entonces, cuando tú ves eso y intentas ver alrededor, ocurre la otra cosa, que es que nos quitaron también, nos dieron, en la piñata nos quedamos sin el muñequito más codiciado, porque la gente que iba a la piñata con su rabia, bueno, voy a ir igual y tal, y que decía, por lo menos agarra un muñequito, bueno, esa era la gente de María Corina. Y entonces María Corina sorprende a todo el mundo y se lanza un plot twist al final de la película y dice, yo voy para la primaria. Entonces queda uno como yo también. Y además de eso te da unas explicaciones, te da unas excusas, te da una cosa y por supuesto nos integra en el juego con eso que yo llamo la oposición que arruga la cara. Hay una oposición falsaria y prostibularia, que es falsaria y es prostibularia no porque yo lo diga, sino porque ellos así se definieron, porque cuando andaban peleando para poner a Ramos Aluz de presidente de la Asamblea Nacional, dijeron que había que poner a Ramos Aluz porque él tenía burdel. Van a qué decir, si ese es el estándar. Y evidentemente, que por cierto, el tío de Ramos Aluz era dueño de un prostíbulo. O sea que es importante, un prostíbulo en Valencia. O sea que todo cuadra. ¿Y qué terminó ocurriendo al final? Terminó ocurriendo que hay una oposición que pacta, que no le importa, que muestra la cara, que va con todo, que no le importa ir para Miraflores, darse la mano, etc. Hay una oposición que lo hace pero con la luz apagada. Y sale en público y está a discurso de cosas tipo Leopoldo López, tipo Capriles, etc. Hay una que está completa y absolutamente tirada en el piso con la alfombra, y hay otra que hace exactamente lo mismo pero arruga la cara cuando habla y aprieta los puños. Esa es María Corina. María Corina entonces dice, vamos a ir con toda la fuerza y tal. ¿Y cuál es la diferencia entre ir con toda tu fuerza apretando los puños y la cara o ir como Bernabé Gutiérrez? Al final estás yendo, ¿no? No, pero es que nosotros vamos a ir, Daniel, tú no entiendes, nosotros vamos a ir a una primaria sin el CNE. Digo, tú vas a ir sin el CNE. ¿Y con cuál registro electoral vas a ir? Con el registro electoral del CNE, hija. No, pero es que tú no entiendes porque es importantísimo que en este momento participe la diáspora, porque son más de 7 millones. Tú me vas a venir a estafar, o sea, porque me estafaste en Venezuela, me estafaste aquí afuera también, ¿no? O sea, porque así son las cosas. Entonces unos estafadores seriales, ¿no? Que comienzan y entonces empiezan y te estafan y te vuelven a robar, y pasa toda la vida haciendo paquete chile. Al final, ¿qué queda de todo? Este es el primero de 3 libros que van a hacer el ajuste de cuentas a la politiquería venezolana. El siguiente, que va a ser publicado también a finales de octubre de este año, creo que el Día de las Brujas es un extraordinario día para publicar el libro sobre la politiquería venezolana. Va a ahondar en la explicación de lo que yo considero que termina ocurriendo con la politiquería venezolana, que es el tema del sistema chavista, porque ya el problema no es el régimen, el problema es el sistema chavista, que ese sistema tiene 3 patas. Tiene al régimen chavista, obviamente, claro está. Tiene a la oposición falsaria y prostibularia que fue construida a imagen y semejanza de ese chavismo con todas las técnicas de la politiquería venezolana establecidas inclusive por aquella frase de Rómulo Betancourt cuando decidió que Acción Democrática tenía que confrontar era con Copey y no con Jovito Villalba, porque según esa teoría, para bailar el tango hacen falta 2, entonces tú no puedes estar confrontando a Acción Democrática con Jovito Villalba cuando compiten en el mismo electorado, había que competir con uno que fuese en un electorado distinto. De eso se copiaron 2 émulos o dos hijos bastardos de Jovito Villalba, como eran José Vicente Rangel y Luis Miquilena, que se inventaron que el chavismo tenía que primero dejar de confrontar con Irene Sáez y con los adecos y tenía que confrontar con Sara Romer, porque el chavismo es el de los pobres y necesitamos a uno al cual acusar de que es el representante de los ricos. Y eso lo han hecho repetidamente y lo hicieron después. A Sara Romer no escogió, sino que eso ocurrió. Y en el caso posterior de Primero Justicia y Voluntad Popular y esa gente, ellos decidieron que ellos querían jugar ese papel. No importa, somos representantes de los ricos, no me importa, pero déjame jugar y déjame ir para la piñata. Esa mesa, la tercera pata, es quizás la que termina siendo inclusive la más importante y la más nefasta hoy, y que es la que más ha estudiado Ale, que es la boliburguesía.
O sea, ese grupo de ya millonarios, de viejo y de nuevo cuño, recién llegados, recién vestidos, con ropas viejas y heredadas. Algunos de ellos, sobre todo los que están en las clases altas caraqueñas, que decidieron pactar. Una gente que decidió que ellos son los dueños del país porque Simón Bolívar se lo dejó en el testamento, y entonces ellos van a hacer lo que les da la gana con Venezuela, y van a pactar y casan a las hijas y entregan a la esposa, que la tienen que entregar y no les importa nada. Convirtieron en la corrupción, que es el gran problema, y estoy de acuerdo con eso, en la fórmula con la cual se sostiene el chavismo, porque el chavismo le permite hacer negocios a la sombra del régimen, a la sombra del Estado chavista, a cambio de ser testaferros, socios, interpuestas personas y además financistas de la oposición falsaria y protibularia. Esa es la forma, es una fórmula casi perfecta, que cuando yo veo que se construyen cosas, yo vengo de España ahorita, tuve unos cuantos días allá, y hubo dos grandes escándalos en el tiempo en que estuve. Uno, el gobierno de Pedro Sánchez decidió echar para atrás 2 años de discurso con respecto al tema fiscal, y la recomendación que se le había hecho desde la oposición de que hiciera una rebaja amplia del IVA para calmar la inflación, ellos dijeron que no, porque eso es una cuestión burguesa, es una cuestión para beneficiar a los empresarios y tal, y después que pasaron 2 años diciendo eso, en la primera sesión del mes de enero se lanzaron una rebaja del IVA, haciendo todo lo contrario a lo que habían dicho que no iban a hacer. ¿Cuál fue la noticia ese día en la prensa? Que Isabel Presley le había dejado a Mario Vargas Llosa. No habló de eso no estaba en ningún medio. Y la segunda gran noticia fue que finalmente el gobierno del chavismo español, encabezado por Pedro Sánchez, logró tomar por asalto el Tribunal Constitucional con una mayoría de socialistas, donde el presidente del nuevo Tribunal Constitucional viene de ser fiscal de Zapatero. Es decir, como si hubiesen puesto presidente de la Corte Constitucional, o en el caso nuestro, cuando pusieron a este señor Michael Moreno, o que hubiesen puesto a Isaías Rodríguez, o que pusieran ahorita a Tarek William Saab. Ese es el nivel. ¿Cuál fue la noticia ese día? Que Shakira sacó una canción contra Piqué. Entonces uno dice, pero ¿y aquí cuál es la verdadera noticia? Que es imposible que hayan logrado constituir ese tribunal sin los votos del Partido Popular. Esa es la noticia. Es la oposición falsaria española. En España lo están logrando a unos pasos agigantados con los mismos financistas. Porque entonces allá está Abel López Betancourt, allá está Danilo Díaz Granado, Escotet, allá está Escotet, que es la cuarta fortuna más grande de España. Yo le he hecho un llamado repetido al señor Juan Carlos Escotet, porque yo considero que el gran libro de autoayuda no se ha escrito todavía, lo tiene que escribir Juan Carlos Escotet. Oye, también, yo he pensado lo mismo. Porque es un tipo que empezó su carrera como office boy, y en el mismo periodo en el que todo el país quebró, con todos adentro, incluida la industria petrolera, toda la banca, donde las dos principales familias que estaban en la lista Forbes dejaron de estar en la lista Forbes, la familia Señor y la familia Mendoza. En el mismo periodo, él no solamente no quebró, sino que se convirtió en la única fortuna venezolana en la lista Forbes, y además de eso la cuarta fortuna más importante de España. Yo considero que Juan Carlos Escotet tiene que escribir ese libro. Sí. ¿Cómo? Hágase mi millonario y pregúnteme cómo. Y creo que sería un gran éxito, mayor que los libros de Connie Méndez. Eso va a quedar como un juego de niños, ¿verdad? Connie Méndez ya lo que decía, te regalo lo que se te antoje. Juan Carlos Escotet tiene que escribir, no sé, me robo lo que se me antoje, o multiplico lo que se me antoje, porque yo no voy a llamar ladrón. Él seguramente trabajó. Eso es así. Amigas y amigos, yo les agradezco muchísimo por haber estado acá, y que haya además tanta gente. Además que el clima estaba como que para que la gente no saliera de la casa hoy, como nos pasó en París. Fue complicado, porque es que el frío del día que estábamos en París fue una cosa que yo no sé cómo viven ahí. Es una cosa impresionante el frío que estaba haciendo, pero les agradezco mucho por haber estado acá, y espero abrazarlos a todos y firmarles el libro a todos y dedicárselos a todos y tomarme la foto con todos. Gracias. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez